Son un regalo para la iglesia. Ahí donde estás tú, dale un aplauso a Dios por la banda que nos ha ministrado el día de hoy. Gracias, gracias amigos. Dios les bendiga. Estaba viendo el video. Yo creo que Dios nos preparó para este tiempo. Dios nos capacitó para este tiempo de dificultad. Yo creo que es el mejor tiempo para sembrar. Y bien, quiero hoy precisamente hablar de la economía de Dios y creo que es un tema un poco, creo que para mí es un poco difícil, pero quiero que oremos, quiero que cierres tus ojos, quiero que donde estés ahí le pides a Dios que hoy hable a nuestros corazones, que hoy pueda Dios hablar a nuestras vidas a través de su palabra, para que mi vida pueda ser transformada en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que tú hables a nuestro corazón, Señor. Hoy anhelamos más de ti, Señor. Hoy yo te pido que seas tú el que esté hablando a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, y hoy quiero hablar de economía. Y creo que cuando nosotros entendemos y abrazamos cómo funciona la economía de Dios, lo que está pasando afuera, es decir, lo que está pasando en el mundo, la pandemia, los problemas económicos que hoy por hoy el mundo está pasando, creo que eso no nos debe afectar a nosotros los hijos de Dios, porque nuestra economía no depende de lo que sucede en el mundo, no depende si el mundo hace algo o deje de hacer algo. Finalmente mi economía como hijo de Dios depende totalmente de Dios, pero también depende de algunas cosas que yo tengo que hacer. Y te digo esto porque más bien yo pienso que nuestra economía a veces no camina como debe de ser, como Dios quiere que sea, porque dejamos de hacer cosas. Y realmente Dios está listo para bendecirnos, pero creo yo que a veces nosotros mismos limitamos a Dios. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer cosas. No es porque Dios no quiera, sino porque dejamos de hacer cosas que están en su palabra. Ahora, quiero explicarte algunas cosas y entender que hay dos tipos de economía. Una es la economía de Dios. Dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces la bendición, la economía de Dios no añade tristeza, sino trae gozo, trae paz, trae amor. Pero también existe la economía de este mundo y la economía que tiene el príncipe de las tinieblas. Y es una economía real, porque finalmente yo creo que todos conocemos a alguien que está siendo prosperado, que tiene una empresa grande, que está en los mejores lugares, que vive de lo mejor, pero sin embargo no conoce a Dios, y si lo conoce no le honra, y muchas veces hasta se burlan de la palabra de Dios, porque piensan y dependen totalmente de ellos mismos y no dependen de Dios. Y finalmente ese tipo de economías, y nosotros lo podemos ver, y yo conozco a gente que este tipo de economía que ofrece el diablo siempre añade tristeza, siempre hay muerte, siempre hay soledad en este tipo de economía. Pero finalmente existe. Al mismo Jesús en Mateo 4, el enemigo le ofreció esto. Dice, mira todo mira, yo te ofrezco todo este reino y toda la gloria que tiene. Yo me imagino Jesús que vio oro, vio plata y vio riquezas ahí, ¿no? El punto es que si el diablo vino y le ofreció eso a Jesús, pues también a nosotros que estamos aquí en esta tierra. Pero finalmente esa economía te va a añadir tristeza. Entendiendo esto, quiero que leamos Mateo 6:33. Dice Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino, y quiero que subrayes reino, o que si estás tomando apuntes que pongas reino ahí, de Dios y su justicia, y quiero que también subrayes justicia, o que apuntes ahí justicia ahí donde estás, y todas las cosas os serán añadidas.
Entonces, aquí hay dos palabras clave que quiero hoy compartirles. Y una es reino y justicia. Y el reino de Dios, y hablar del reino de Dios es increíble, es vasto, es muy amplio, ¿no? Pero quiero darte dos o tres cosas que hablan del reino de Dios, del reino de Dios. Y en Romanos 14, 17 define el reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios no es algo físico. Creo que es algo que no vemos, pero que es tan tangible y es tan real. Y creo que de aquí parte todo del reino de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis que cuando Dios hizo el cielo y la tierra, dice que no había nada, que solamente el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra. Y yo puedo entender que así es nuestra economía. Que si nosotros estamos en el reino de Dios y si es algo que nosotros no podemos ver, pero que sí es real, se convierte en físico. Bien, ahora quiero, y luego, entonces la economía de Dios está basada en algo que no se ve, está basado en el reino para que después se convierta en algo que se ve como mis bienes, el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es el reino de Dios, es algo que no se ve, pero que es real. Y luego, justicia. Y justicia son las acciones. Dios es justo, recto. Y así es su palabra. Y en ella vienen mandamientos, vienen leyes, vienen preceptos justas, rectas, pero que tenemos que hacerlas. Dice la palabra de Dios en Salmos 23:3: conforta mi alma y me llevará por sendas de justicia. Es decir, me lleva a hacer lo correcto. A eso se refiere cuando estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Su justicia es que yo buscar que Dios me lleve a hacer lo correcto. Bien, y quiero entrar para darte algunos puntos de lo que se trata el reino. Es muy amplio, pero quiero dejarte tres cosas solamente. Salmos 37:24 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Nosotros debemos de entender que Dios nunca nos va a abandonar. Nosotros sabemos que Dios, aunque nosotros estemos caídos, aunque nosotros estemos postrados, dice la palabra de Dios, que Él me sostendrá con su mano. Y aunque yo no pueda ver a Dios y sentir su mano, porque finalmente el reino de Dios no se puede ver, finalmente sabemos que ahí está Dios, y tenemos que entender y abrazar esta verdad en nuestras vidas de que Dios no me va a dejar. Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Pregunta ahí: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Nosotros debemos de entender que somos importantes para Dios. Cuando Jesús vino y derramó su sangre preciosa, la derramó por mí, no por las aves. Tenemos que entender y abrazar en nuestro corazón que somos importantes para Dios, porque ahí es donde el enemigo, tú le puedes abrir una puerta y el enemigo viene y trae pensamientos y te dice: tú eres importante para Dios, pero mira en qué situación estás. Y realmente ahí es donde tú debes de decir: no, yo soy importante para Dios, porque Dios no te va a abandonar. Ese es el reino de Dios. Proverbios 22:4. Estamos hablando del reino. Dice Proverbios 22:4: mira, este es el reino de Dios. Riquezas. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y mira, este es el reino de Dios. Riquezas, es decir, dinero, porque estamos hablando de dinero hoy. Honra y vida son la paga de mi dependencia de Dios y mi obediencia. Cuando yo entiendo de que todas las cosas que yo tengo, mi inteligencia,
bueno, ya no mi dinero, o el dinero que me entrega Dios, todo proviene de Dios. A eso habla la humildad. Ahora dice, cuando yo entiendo esto, dice que la paga de eso son riquezas, honra y vida. Y podemos seguir hablando del reino mucho, mucho más, pero yo hoy quiero darte 5 consejos. Bueno, no yo, estos 5 consejos vienen en la palabra de Dios, y yo estoy seguro que si tú abrazas esto en tu vida, tu economía va a cambiar rápidamente. Si tú hoy no tienes trabajo, vas a tener trabajo. Si hoy tú no estás teniendo los clientes que quieres, vas a tener los clientes que Dios. Pero necesitamos ir y buscar esa justicia para que todo lo demás sea añadido. ¿Y cuál es esa justicia? Son las acciones que nosotros tenemos que hacer para que todo lo demás me pueda ser añadido. Y quiero dejarte 5 consejos de la palabra de Dios. Dice, el primero dice, primero Dios en todo. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Sencillo, yo traigo mi diezmo, yo traigo mi ofrenda, yo traigo mis primicias. Y yo una vez le pregunté a Dios, bueno, Dios, tú eres el dueño del oro y de la plata. ¿Para qué quieres mi dinero? Yo, tú estás allá, yo estoy acá, yo necesito pagar agua, necesito pagar luz, necesito pagar teléfono, entonces no te sirve de mucho lo que yo te voy a dar. Claramente me contestó, yo lo voy a hacer, yo lo hago así porque te amo, porque quiero bendecirte. Y mira, dice Romanos 11:16, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Te explico esto bien prácticamente. Dice, si yo le doy la primicia o lo primero de la masa, dice, todo lo demás es bendecido. Yo bendigo lo primero que me das, pero también todo lo que te queda es bendecido. Es decir, yo tengo 1,000 pesos de mis frutos, yo llevo 100 pesos de diezmo, 50 pesos de ofrenda, son 150 que Dios los bendice porque es lo primero. Y luego me quedan 850, dice la palabra, y todo lo demás, o sea, esos 850 son bendecidos. Y hablar de la palabra bendecidos, a mí me llevó a un pasaje en la Biblia. Y te voy a hablar del milagro de los peces y los panes muy rápidos. Dice la palabra que Jesús tomó 5 panes, 5 peces, dice la palabra, los bendijo, y después ustedes saben todo lo que sucedió. Con 5 panes, con 5 peces, Dios los bendijo y le dio de comer a 10,000. Quiere decir que cuando Dios toma la primicia, lo primero que le doy, Él lo bendice. Dice que todo lo demás queda bendecido y por consecuencia eso se va a multiplicar. Y si hoy tú no tienes unas finanzas sanas en tu economía, tú traes lo primero, traes lo mejor para Dios y Él lo va a sanar y Él lo va a multiplicar. Amén. Bien, ahora ese fue el punto número 1. Primero, Dios en todo. Y son consejos prácticos que yo te invito a que tú lo hagas. 2, provee a tu familia. Primero de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y la verdad, este es un consejo muy práctico, ¿no? Creo que yo he visto gente, no de aquí, pero he visto gente que siempre ve por lo suyo primero. No sé si se acuerdan del Pachas, ¿no? Pues el chavo era acá todo bien arreglado y todo, y traía a la esposa toda en chanclas y todo este tema, ¿no? Y hay veces que también a los hijos también los traen por sin ningún lado, pero él acá bien fashion, ¿no? Pero realmente aquí el punto es que nosotros tenemos que honrar, y la palabra honra no solamente habla de un respeto, porque tú puedes decir, sí, yo respeto a mi esposa, sí, pero la palabra honra también habla de una retribución. Si tú le das lo mejor a tu esposa, si tú le das lo mejor primero a tus hijos, eso a Dios le agrada. Dice la palabra de Dios que si tú no haces eso es peor que un incrédulo. Entonces creo que está claro este asunto, ¿no? Bien, honra, punto número 3, honra a tu padre y a tu madre.
Alguna vez yo he ministrado esto en Efesios 6, 2, 3, dice: honra a tu padre y a tu madre, y que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en todo lo que hagas y seas de larga vida. Entonces alguna vez yo le ministré a una persona esto y me dijo: no conoces a mi papá. ¿Cómo voy a honrar a mi papá si mi papá me maltrató, si mi papá hizo lo que sea malo, lo hizo con su hijo, ¿no? Entonces creo que el enemigo se aprovecha de estas relaciones para detener tu bendición. Hace un mes y medio, yo le compartía esto a una persona: yo honro a tu padre y a tu madre. Creo que no se trata de cantidad, pero lleva lo mejor. Esta persona fue, y recuerdo que me dice: oye, nunca le había dado nada a mi mamá. Fue así literal, fue y le llevó 1,000 pesos. Y dice que algo se rompió. La mamá empezó a llorar y empezaron a fluir en otro sentir. Entonces algo sucede, y no es por el dinero, es por el corazón que tú tienes en llevar eso a tu mamá o a tu papá. Entonces desde aquel día algo sucedió en nuestra relación. Y si tú eres hijo y obviamente no tienes esposa, trata la forma de bendecir a tu papá y a tu mamá. Y a lo mejor no tienes trabajo ahorita, pero sé creativo. Tú sabes si a tu mamá le gusta algún pastel de queso, tú sabes si a tu mamá le gusta algo, hácelo y dale esa sorpresa, y verás que Dios te va a bendecir abundantemente. Son consejos muy prácticos que vienen en la palabra de Dios. 4. Estad en paz con los demás. Mateo 5, 23, 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para Dios es más importante la honra a los demás. Para Dios es más importante la obediencia que la grosura de los carneros. Y yo recuerdo mucho este versículo que alguna vez lo compartieron, y yo sentía, y es forma personal, no sé si suceda, pero yo decía: wow, yo aquí traigo mi diezmo, mi ofrenda. Híjole, pero estoy peleado con esta persona. Yo decía: no tiene caso que yo lleve una ofrenda, si dice la palabra que me reconcilia. Pero decía: ok, está bien, dice la misma palabra, ok, yo deposito mi ofrenda y mi diezmo en el alfolí, no se la presento a Dios. En la semana siguiente yo voy y me determino ir con la persona con la que tengo esa situación, le pido perdón, arreglo esa situación. Llega el siguiente domingo y ahora sí le digo a Dios: Dios, ahí está la ofrenda y la diezmo de la semana pasada, ahora sí te los presento. Ya me reconcilié con mi hermano, y aparte aquí tienes la ofrenda de esta semana. Y así todas las semanas. Está bien peleonero. No, cada vez que tengamos necesidad de hacerlo, tenemos que estar en paz con los demás. Creo que la honra se trata no solamente de darse uno mismo, también se trata de creer que algo sucede en nuestras vidas. Y consejo número 5: siembra con generosidad. 2 Corintios 9, 6, 7 y 8, y luego el 10. Dice, Pablo les decía, 2 Corintios 9, 6, 7, 8, y los pongo en contexto de esto. Pablo le decía a los corintios: hermanos, yo no dudo de su buena voluntad, pero es importante, escuchen, es importante que preparemos y que estemos listos y que estemos preparados con una ofrenda generosa. Esto es lo que habla al principio de este capítulo. Y luego, y respecto a esto, respecto a esta ofrenda generosa, respecto a esto de que ustedes tienen que estar preparados, les quiero decir lo siguiente. Y empieza ya en el 9:6, dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
escucha esto en el 10. Y Dios da semilla, escucha, Dios da semilla al que siembra. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando Dios a ti te da semilla, porque tú ya sembraste abundantemente, Dios te da una semilla abundante. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Te la comes? No hay que comérsela, tenemos que sembrarla para que se pueda multiplicar. Entonces Dios ve que tú sembraste, entonces te da una semilla y tú ya tienes una porción de semilla, y ahora le dices a Dios: ahora Dios, dime dónde quieres que ofrende, ahora dime Dios, dónde quieres que mande, ahora dime dónde quieres que yo dé. Entonces Dios te dice: quiero que des aquí, quiero que siembres acá. Entonces tú vas y siembras donde te dijo Dios, y tú vas y siembras donde te dijo Dios, y luego ya tienes otra porción más grande de semilla, porque se está cumpliendo la palabra de Dios, que lo que tú siembres o la porción que tú siembres es en esa misma porción tú vas a estar segando. Entonces tú ya tienes un costal de semillas, porque tú has aprendido a sembrar. Entonces tú le dices a Dios: ¿dónde quieres que siembre? Entonces empiezas a sembrar acá, y empiezas a sembrar acá, y empiezas a sembrar acá, y después tú ya no tienes solamente un costal, tú ya tienes una bodega llena de semillas, y ya no solamente lo vas a dar con las manos, sino ahora agarras una pala y le dices: ¿dónde quieres que siembre, Dios? Yo siembro acá, y Dios te dice que siembres allá y acá. Disculpa que exageres, pero yo quiero decirte que así funciona el reino de Dios, que así funciona la economía de Dios. Cuando tú siembras abundantemente tú vas a cosechar. Eso es una ley que se va a cumplir, sea como seas, amigo. Son 5 consejos que yo hoy quiero decirte, que si tú los abrazas en tu corazón, muy pronto tu economía va a cambiar. Primero, dale a Dios todo. Honra a tu familia, honra a tu padre y a tu madre. Está en paz con todos y siembra. Y dice la palabra de Dios: esto es a lo que se refiere mis sendas de justicia. Esto es a lo que se refiere mi justicia: el ir y honrarme, el ir y honrar a tu papá, el ir y sembrar, el ir y estar en paz con todos. A eso se refiere cuando dices: busca el reino de Dios y su justicia. Y no para ahí este asunto, dice: y todo lo demás será añadido, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Hoy yo te invito que tú abraces esto en tu corazón. Y no te puedo dar mi palabra porque no es mía, pero es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Y cuando la palabra de Dios dice que es eficaz, no falla. Y yo te puedo decir que yo he llevado estos en mi vida, y mi economía ha sido bendecida abundantemente. Yo no sé qué estés pasando ahorita, pero quiero decirte que la economía de tu vida no depende de una pandemia. La economía de tu vida no depende del mundo. La economía de tu vida no depende de lo que esté sucediendo a nivel global. La economía de tu vida depende de Dios, solamente de Dios, y de lo que tú no dejes de hacer. Escucha esto, necesito que abraces esto, y que a partir de esta semana tú pongas en práctica estos consejos, y verás que muy pronto, pero muy pronto, tu economía va a empezar a ser prosperada. Si tú no tienes trabajo, Dios va a abrir una puerta. Si tú no tienes clientes en tu negocio, Dios te va a traer esos clientes que tú estás necesitando, Padre. Te damos gracias, Señor. Abraza estas verdades, estos consejos, y verás que tu economía va a prosperar. Dios te bendiga en tus negocios, en tu trabajo, en tu familia, en tu salud. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre.